que compartir. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9 al 27. La Santa Biblia dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Puede sentarse, por favor. El tema de esta noche es la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna de Dios. El propósito de este mensaje, hermanos, es mostrarles la gloria de la Nueva Jerusalén y despertar en cada uno de nosotros el deseo de vivir preparados para habitar eternamente en esa gloriosa ciudad, juntamente con Dios el Padre y el Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Alabado sea su nombre. Desde el principio de la Biblia vemos a la humanidad expulsada del Edén por causa del pecado. Como lo estuvimos viendo en el mensaje anterior, el pecado trajo maldición. La tierra fue maldecida por causa de Adán y de Eva. Sí, la Biblia dice que tenía que labrarse a causa de ello.
Y luego también otra maldición que quedó es, pues polvo eres y al polvo tornarás. La maldición es el pecado. Sin embargo, la historia termina con Dios restaurando todas las cosas y llevando a su pueblo a una ciudad gloriosa donde no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrán más atadudes, no habrá más separación, no habrán cementerios. La nueva Jerusalén es la morada eterna de los redimidos, no es una fantasía, tampoco es un símbolo vacío, no es solamente una ilustración o una parábola, es la culminación del plan de Dios para su pueblo. En Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 2, que estuvimos ya viendo, dice Juan, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Qué privilegio tan maravilloso tuvo el apóstol Juan de poder contemplar eso. Pero veamos cómo es la nueva Jerusalén, cómo es la santa ciudad de Dios que desciende del cielo. Número 1, su origen es celestial. El versículo 2 y versículo 10 del capítulo 21 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Juan ya está viendo descender la ciudad, pero el primer privilegio que tuvo es conocer cómo era, lo cual ya leímos en el capítulo 21. La ciudad no fue construida por hombres, amados hermanos, fue construida por Cristo Jesús y desciende del cielo. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces la nueva Jerusalén que va a descender del cielo no es construida por hombres. La ciudad no fue construida por hombres, sino desciende de Dios. Amados hermanos, la humanidad ha construido grandes ciudades. Nosotros sabemos eso. Por ejemplo, ciudades grandes como Chicago, Nueva York y de otros países árabes, chinos, que han construido ciudades donde hay edificios enormes. Pero déjeme decirle, hermano, que todo eso se deteriora. Necesitan darles mantenimiento constante a esas ciudades, caso contrario, termina siendo ruinas. Toda ciudad que el hombre construye, por esplendorosa que sea cuando se inaugura, más tarde o más temprano, si no le dan mantenimiento, se destruye, se corrompe. Sin embargo, la nueva Jerusalén, nos dice la Biblia, que permanecerá para siempre. ¿Cuáles son las características de esa santa ciudad? En primer lugar, hermano, reiteramos muchas veces la palabra santa. Es santa porque Dios habita en ella. Y Dios solo habita en un lugar santo. Así que nosotros como templo y morada del Espíritu Santo de Dios debemos mantenernos en santidad. Caso contrario, el Espíritu se contrista y se aleja y se aparta de nosotros. ¿Y cómo enojamos nosotros a Dios, hermano? ¿Cómo contristamos más bien a Dios? Muchas veces cuando estamos enojados. Nosotros ya le dije que enojarse no es pecado, pero la actitud que se toma cuando está enojado es lo que es pecado. Y por eso el Espíritu Santo se entristece y no está con nosotros, aunque nosotros pensemos, porque como he puesto muchas veces la ilustración al respecto de Sansón, Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu de Jehová lo abandonó. Él pensó que estaba con él siempre. Sin embargo, nosotros sabemos la historia que ya Dios lo había dejado. Entonces las características de la ciudad, en primer lugar, es santa. En segundo lugar, es perfecta, porque nada menos y nada más proviene del cielo de Dios el Creador. Es eterna, amados hermanos. En tercer lugar, otra característica es que es eterna porque nunca podrá ser destruida, nunca podrá ser conquistada. Nosotros sabemos la historia de Nabucodonosor cuando fue y destruyó los muros de Jerusalén. En el libro de Nehemías, capítulo 1, Nehemías dice que le preguntó a uno de los que había ido a Jerusalén, llamado Hanani, le preguntó:
por los hermanos israelitas que habían quedado en Jerusalén. Y dice que Hanani le dijo: las puertas están derribadas y quemadas a fuego, y los muros también están destruidos. Cuando yo oí esto, dijo Nehemías, que se puso a orar. Hemos pecado en extremo, nos hemos apartado de Dios. Hermano, la ciudad de Jerusalén, que estaba bajo la cobertura de Dios, fue destruida a causa del pecado. Alaban el nombre del Señor. Entonces, la ciudad eterna o la nueva Jerusalén es eterna porque nunca será destruida. Nuestra ciudadanía principal no está en este mundo, sino está en el cielo. La ciudadanía ya lo hemos ilustrado. Amados hermanos, el diablo, el mundo no nos puede juzgar, porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía pertenece a la nueva Jerusalén allá en el cielo. Número 2, su apariencia, dice la Biblia, que es gloriosa. Capítulo 21, versículo 11 dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Amados hermanos, la apariencia de la nueva Jerusalén es gloriosa. Las primeras características que estuvimos viendo, que es santa, es perfecta y es eterna. Pero esta característica que Juan observa no simple y sencillamente es eso, no solamente es eso, sino las calles, las murallas, sino lo más extraordinario de esta ciudad es la gloria de Dios en ella. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios habita en ella. Dice Juan que la gloria de Dios resplandece como piedra preciosísima, brilla como jaspe transparente, todo refleja la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia: no hay necesidad de sol ni la luna. Por eso el himno dice: ni la luna el resplandor, porque la gloria de Dios, de Cristo el Cordero, estará allí. En primer lugar, la gloria de Jehová, el Dios Padre. Y en segundo lugar, el Cordero será el resplandor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que dice la Biblia que todo refleja la presencia de Dios. Lo más hermoso del cielo no serán las calles de oro, sino la misma presencia de Dios. Debemos aprender a amar la presencia de Dios hoy, si deseamos disfrutarlo por la eternidad. Hay un hermoso canto que dice: amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios. Amados hermanos, debemos amar la presencia de Dios, porque qué lindo es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo hermoso. No debemos nosotros, hermanos, dejar que nuestras emociones, nuestro carácter, la parte de nosotros, no suceda como Sansón, como lo he ilustrado. Ahora sigamos con este mensaje. Número 3, sus enormes dimensiones. Desde el versículo 15 al 17, la Biblia dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Hermanos, veamos estas características. Dice que la ciudad mide 12,000 estadios de largo, 12,000 estadios de ancho y 12,000 estadios de alto. Hermanos, si nos podemos imaginar la longitud de esa ciudad, es grandísima. 12,000 estadios, y ahí estaremos eternamente y para siempre con Dios. Esto equivale aproximadamente a 2,200 kilómetros por lado. 2,200 kilómetros es grande, amados hermanos. Solo de aquí para la costa, bueno, no tengo exactamente la longitud de kilómetros, pero sí me recuerdo de Cuyotenango
a San José la Máquina hay 30 kilómetros y de Cuyotenango a la playa del Tulate hay 60 kilómetros aproximadamente. Entonces, hermanos, solo es una distancia como 60 kilómetros, se recorre aproximadamente en una hora. Más o menos. ¿Y sabe por qué? Pues que hay un montón de túmulos. Si no, usted fuera a 100 kilómetros por hora, entonces es menos tiempo. Entonces tiene que correr más despacio. Pero estoy poniendo eso de ejemplo, que es 60 kilómetros y la longitud o la medida de la santa ciudad son 2.200 kilómetros. O sea, es bastante grande. Entonces, amados hermanos, lo que significa que hay espacio suficiente para todos los redimidos. Es una simetría perfecta lo que vemos acá. ¿Por qué perfecta? Porque es cuadrado, es como un cubo. Tiene las mismas medidas, 12.000 kilómetros, 12.000 codos, 12.000 estadios de ancho, 12.000 estadios de altura. Todo es 12.000 estadios. Entonces, una simetría perfecta. Eso refleja orden y perfección de lo que es nuestro Dios. También es una ciudad gigantesca preparada para los hijos de Dios. Nadie que pertenezca a Cristo quedará afuera. Viviremos en la ciudad, hermanos. Todos los que hemos sido salvos, lavados con la sangre del Cordero, viviremos en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Número 4, sus murallas y sus puertas. El versículo 12 al 14 dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amados hermanos, 12 puertas dice la Biblia, 3 al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. Y sobre las puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 12 fundamentos. Los fundamentos tienen los nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué significa esto, hermano? De las 12 nombres de las tribus de Israel y los 12 nombres de los apóstoles. Significa que toda la redención converge en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Israel es la iglesia del antiguo pacto y los 12 apóstoles son los fundamentos que Jesucristo dejó para la iglesia del nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento. Entonces los apóstoles representan al pueblo del nuevo pacto. Dios cumple todas sus promesas a lo largo de la historia. Número 5. Los materiales de la ciudad. El versículo 18 al 21 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Amados hermanos, eso es extraordinario.
Esa ciudad es algo que usted y yo por nada del mundo debemos de alejarnos de las cosas de Dios para perdernos ese grandísimo privilegio de poder verlo, poder contemplarlo, poder tenerlo, poder palparlo, poder andar. Por eso aquel precioso coro que dice: yo quiero andar en calles de oro con Jesús, yo quiero andar en calles de oro con Jesús, porque verdaderamente debemos anhelar andar en estas calles de oro y poder contemplar, amados hermanos, el jaspe, el jacinto, todas esas piedras. Hermano, yo no las conozco. La esmeralda, sé que es una piedra preciosa de color verde que tenían los mayas antepasados. El oro es algo que sí hemos visto, pero el oro que nosotros vemos acá, hermano, no se compara. Dice la Biblia, si nosotros podemos captar que ese oro es como vidrio limpio, amados hermanos, o sea, es algo extraordinario. Ese oro no se compara con el oro corruptible de este mundo, donde la gente, hermano, a veces compran cadenas que solo están chapeados con ese material. Pero el oro no se puede comparar al oro de acá en quilates, en gloria, en todo esto. Esto es extraordinario. En primer lugar, hay varios materiales acá que le vuelvo a repetir. Jaspe, le vuelvo a repetir, nosotros tal vez hemos oído de esto, no ve, pero que usted y yo pudiéramos tener una piedra preciosísima de esa en nuestras manos. El jacinto, el onice, todos estos, los nombres, el crisopraso, el jacinto, la amatista. ¿Cómo serán esas piedras, amados hermanos? Le vuelvo a repetir, yo los he oído, los he leído, pero privilegio de tenerlos, no. La esmeralda, le repito, es una piedra de color verde que he visto en televisión, pero nunca he tenido el privilegio y la dicha de tener una piedra de esas preciosísimas en las manos. El muro es construido de jaspe, la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Exactamente así dice la Biblia. Luego habla de los fundamentos, decorados con piedras preciosas: jaspe, zafiro, agasta, esmeralda, onice, cornalina, crisólito, berilio, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista. Hermanos, son 12 piedras hermosísimas en total. Yo no sé si usted tiene el anhelo, pero yo sí. Desde que he estado estudiando esto, hermano, yo he sido conmovido. Y yo digo: Señor, lo que aquí he sufrido, lo que aquí he pasado, las luchas, todo lo que se pueda pasar como cristiano, hermano, no se compara a esa gloria. Así que por nada del mundo nos quedemos. Venga lo que venga, pase lo que pase, sigamos adelante, sigamos, amados hermanos, porque qué triste que por cositas tan simples, tan sencillas, nos vayamos a quedar. ¿No cree usted que sería triste? Qué triste sería si de aquí nos regresamos. Hermano, yo le pregunto, ¿y cuánto ya hemos caminado? ¿Cuánto ya hemos avanzado? Imagínese usted que tengamos que caminar un camino larguísimo en kilómetros. Yo les voy a contar una anécdota, una historia que a mí me sucedió. En una ocasión yo tenía como aproximadamente 19 años y medio más o menos. Y déjeme decirle que me emborraché en Estados Unidos y me subí en mi vehículo y me fui para otra ciudad y me detuvo la policía. Estuve encerrado 3 meses por ese delito. Después de los 3 meses me deportaron a México. En mi bolsa, ese día que me arrestaron, solo llevaba $50. Cuando llegué a la frontera, porque había dicho que era de ahí mexicano, cuando me deportaron a México, yo saqué los $50 y lo fui a cambiar. En ese entonces, si mal no recuerdo, me dieron alrededor de 400 pesos mexicanos. Y con eso fui a pagar una noche de hotel, fui a comprar comida y no me gasté, no me acabé los $50 en esa noche. Pero al otro día me puse a pensar y dije, ¿qué voy a hacer? Si me quedo aquí, nadie me conoce, no conozco a nadie en la frontera. Así que decidí y dije, me voy
de nuevo para Estados Unidos. Pero ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque caminé 23 millas, crucé el río nadando solito y al otro lado me puse una ropa de los chicanos que les dicen y me fui caminando, hermano, me fui caminando. Hermanos, 23 millas, estoy hablando alrededor aproximado de 60 kilómetros de distancia. Caminé entre el lodo, entre el monte, porque no podía ir a la orilla de la carretera, porque la migra pues anda ahí para arriba y para abajo, y me hubieran levantado rápidamente. Entonces yo iba entre el monte, alejado, siguiendo la ruta de la carretera que yo sabía que iba para el norte, iba caminando, hermano. Pero déjeme decirle que como iba caminando en lodo y era en el mes de mayo, estaba lloviendo por esos lugares, entonces se me hicieron unas ampollas de alrededor así de 2 pulgadas en la planta de mi pie. Yo ya no podía caminar. Aparte que por ratitos tenía que caminar por ratito porque es larguísimo el camino. Amados hermanos, 60 kilómetros dentro del monte no es lo mismo que ir corriendo en una carretera, porque hay zacate, hay cercos, hay que estar atravesando. Mira, hermano, fue un sufrimiento largo. Pero ya había caminado 22 millas más o menos, había caminado cuando ya no aguantaba. Y me puse a pensar, ¿y si me regreso? ¿Y si me entrego? Me puse a pensar en todo, pero ¿y todo lo que ya sufrí? Ya caminé desde la mañana hasta el atardecer. ¿Y si me regreso? ¿Y todo mi sufrimiento para qué sirvió? ¿Qué hago? Estaba en un pensamiento de ya no aguantaba. Sinceramente ya no podía. Ya mis músculos se estaban acalambrando. Hermanos, mis músculos de mis piernas ya no. Y mis pies, yo me quedaba sentado un ratito. Cuando quería caminar, ya no, hermano. Se me acalambraba la planta de los pies por el frío, el agua, el lodo, los calcetines llenos de arena. Hermano, un sufrimiento terrible. Y dije, bueno, hasta aquí llegué. Así que salí a la carretera. Pero cuando iba saliendo a la carretera, amados hermanos, miré a lo lejos la línea del tren. Y dije, si aquí pasa el tren, mejor espero el tren y me cuelgo. Y entonces empecé a caminar, pero ya sobre la línea del tren, porque obviamente los trenes van un poco rápido cuando van en su vía. Empecé a caminar para ver si adelante había algún retén o algo para que el tren se detuviera un poquito o bajara de velocidad. Y resulta que me fui hasta que llegué a un punto donde miré que había un cruce de una carretera y dije, posiblemente aquí baje la velocidad o posiblemente algo suceda. Y estaba allí, hermano, cuando de repente empecé a ver que había huellas de vehículos. Y era exactamente donde se detenía la migración. Pero para no hacerle largo esta historia, resulta entonces que me fui a esconder un poquito más adelante cuando empecé a oír el tren. Y cuando empecé a oír el tren iba algo rápido. Entonces dije, voy a correr a la par del tren para tratar de agarrarme. Muchas personas han sufrido accidentes al hacer eso y han perdido los pies porque al resbalarse se golpean con el hierro. El tren es puro acero y al golpearse caen bajo las líneas y les cortan los pies. Tanto accidente que ha sucedido. Hermanos, yo me recuerdo haber tratado de correr la par y casi no aguantaba, pero ya casi cuando el tren era bastante largo, cuando faltaban tal vez unos 10 vagones más o menos, alcancé a colgarme de uno, hermano, y me fui arrastrando porque ya iba agarrado y me aferré con una sola mano. Mis piernas ya no respondían y yo me fui arrastrado de ese tren colgado. Logré subir y llegué a San Antonio. Cuando ya estaba en el tren, hermano, llevaba vehículos nuevos que transportaban de México hacia Estados Unidos. Yo me metí en uno de esos vehículos y me quedé ahí. Hermanos, empecé a morirme de sed, de hambre, desesperado. Toda la noche viajé en ese tren, hasta el otro día llegué a San Antonio. Cuando me bajé y quise caminar, mis pies ya no respondieron, me caí. Me empecé a arrastrar y había un señor que estaba regando agua y le dije, regáleme un poquito de agua. Tomé y bebí agua de la manguera. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Estaba en una etapa donde ya había sufrido bastante y tenía que tomar una decisión, o sigo o me regreso. En el Evangelio es exactamente lo mismo. Y yo le pregunto, ¿cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto nos ha costado estar hasta aquí?
Medite en esto. Medite en esto. Pensemos en esto. ¿Cuánto ya caminamos? ¿Cuánto vamos caminando con Cristo? Porque llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Hermanos, a veces es dolor. A veces es sufrimiento. A veces hay críticas. A veces hay señalizaciones. A veces hay desánimo. A veces hay tristezas. Si así es, mejor para qué. Pero, hermano, la tierra prometida es real. La nueva Jerusalén es real. Es real. No es algo que nos han contado. No es solamente alguien se lo inventó. Es real. Y yo sé que es real. Yo se lo aseguro con toda mi alma. Yo no he estado allí, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a su bendita palabra. Yo sé que es real. Y ya hemos sufrido tanto. Y ya hemos luchado tanto. ¡Qué cobardes! Si de aquí no regresáramos. Si aquí dijéramos hasta aquí nada más. Ya no se puede, ya luché tanto. Hermanos, yo les insto con todo mi corazón. Ustedes son valientes. Hemos pasado de todo junto con ustedes. Hemos pasado juntos. ¿Cuánto no hemos sufrido? ¿Cuánto no hemos pasado? No nos quedemos. Vamos a llegar, hermano. Dios nos va a echar la mano. Ese tren va a ser Cristo Jesús. Ese tren va a ser el Espíritu Santo. Ese tren van a ser ángeles que van a venir y nos van a ayudar y nos van a dar nuevas fuerzas, como hicieron con Elías cuando le llegó la noticia que lo iba a matar Jezabel. Y se quedó dormido debajo de un enebro y llegó un ángel y le dijo: come. Y le dio alimento el ángel y le dijo: porque todavía te falta largo camino. Ese ángel va a venir esta noche y nos va a dar alimento nuevo para que usted y yo tengamos nuevas fuerzas para seguir adelante. La nueva Jerusalén es algo real, es real. Las riquezas terrenales, hermanos, son insignificantes comparada con esa herencia celestial. Hermano, todo significa bellezas. Continuamos, número 6. No habrá templo. Apocalipsis, versículo 22 del capítulo 21. Y yo, Juan, vi en ella, no vi, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero Jesucristo, es Jesús. Dios mismo será el templo y ya no habrá necesidad de sacrificios, mediadores humanos, ni lugares especiales de adoración. Los creyentes disfrutan acceso directo a Dios. Hermanos, nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que está ministrando por usted y por mí. Se llama Jesucristo, está en la misma presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos acceso a Dios espiritualmente hablando, pero en aquel entonces será literal y personal. La comunión que hoy disfrutamos parcialmente en aquel día será perfecta y completa. Número 7. No habrá sol ni luna. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No habrá necesidad de la luna, el resplandor. Muchos dicen de la luz, el resplandor, y no es luz, es la luna, porque se basa esa inspiración en Apocalipsis, en lo que estamos leyendo acá. Allí no habrá oscuridad, no habrá noche ni temor. Cristo será la luz perpetua de la ciudad. Toda sombra desaparecerá para siempre. Las puertas nunca se cerrarán. Número 8. Voy rapidito porque ya me atrasé un poquito. Las puertas nunca se cerrarán. Versículo 25 del capítulo 21. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí ya no habrá noche. En las ciudades antiguas las puertas se cerraban por temor a enemigos. Pero en la Nueva Jerusalén no habrá guerras, no habrá delincuencia, no habrán amenazas, ya no habrá Satanás, o sea, adversario. Ahí solamente habrá seguridad absoluta. El pueblo de Dios vivirá en paz perfecta. No entrará nada impuro, dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, allí no entrarán pecadores sin arrepentimiento, no habrá maldad, no habrá idolatría, no habrá mentira, mucho menos corrupción. Solo los inscritos en el libro de la vida. La santidad sigue siendo indispensable para el pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén es la ciudad de la gloria de Dios, la morada eterna de los santos, el lugar donde no existe pecado, la ciudad de oro puro, la ciudad de las puertas de perlas, la ciudad iluminada por Cristo, la ciudad donde veremos el rostro de Dios. La pregunta no es si la Nueva Jerusalén existe. La pregunta, una vez más, la volvemos a recalcar. ¿Y está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios? Y yo quiero decirles que sí. En tanto usted y yo permanezcamos fieles, nuestro nombre no va a ser borrado. No debemos dejar que se borre, porque solamente los redimidos por Jesucristo entrarán en la ciudad eterna, donde Dios morará con su pueblo para siempre. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo Jesús? ¿Le puede regalar ofrenda de palmas?